Hola, un cordial saludo a nuestra tutora. Nos presentamos. Yo soy Rafael Camacho, mi compañera Rosa María Frade. Estamos juntos en este curso de Pedagogía y Didáctica y estamos en este momento pues a punto de iniciar la exposición que nos pide la guía de actividades correspondiente a la fase número 3. La dinámica será la siguiente, pues yo tendré a la mano la lectura autorregulada de mi compañera e iremos compartiendo un poco las preguntas que ella pudo mirar en la lectura. Luego también ella compartirá las preguntas que yo hice y al final juntos hablaremos de la reseña que pudimos construir de manera colaborativa. Entonces, un saludo, Rosa, y bueno, Gracias. vamos a Buenas tardes. disponernos para poder pues dialogar y para poder hacer esta exposición. Rosa, Perfecto. la lectura que escogimos o que nos propone la guía es de la autora Sprelli, denominada el capítulo como tal, es la didáctica en la formación docente. Correcto. Tú tomaste algunos apartados de este capítulo, yo también tomé Así algunos es. cuantos, Ajá. entonces te inicio preguntando sobre el apartado que tú tomaste y algunas preguntas que pudiste entresacar de tu lectura autorregulada. Primeramente, quisiera preguntarte, Rosa, ¿qué debe haber en una actividad para que se llame enseñanza? Bueno, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, de acuerdo con el texto, se pudo deducir que para que una actividad se llame enseñanza, deben existir diferentes factores. Se debe tener una persona, mm, se debe tener un determinado contenido, intentar transmitirlo o impartirlo a un individuo. Este individuo necesita inicialmente de ese contenido y como resultado, tanto el individuo como el contenido se comprometen en una relación a fin de adquirir ese contenido. Vale, muy bien. Preguntarte, ¿qué se entiende por enseñanza? Bueno, la enseñanza es una actividad humana en la cual se implica y se compromete a quien la realiza. Este compromiso es de tipo moral. Es considerada también una práctica social que se relaciona con unas estructuras macro y microsociales. Así también el entorno en el cual se deben tener en cuenta la realidad en que se vive. Esta actividad también permite un proceso de socialización del individuo. Muy bien. Rosa, hay dos características como tal que estamos tratando en este curso, que son enseñanza y aprendizaje. ¿Nos podrías decir de qué tratan esas dos perspectivas o cuál es la relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje? Claro que sí. La relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje quiere decir que es en que al ser una relación no causal, puede darse enseñanza más no aprendizaje. La dependencia es ontológica entre las tareas de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que el significado de enseñar depende de la existencia de aprender. Esta información fue tomada de Contreras, quien cita a Feischmaster en el texto que leímos. Muy bien. A manera de conclusión, ¿qué me podrías decir de esta lectura autorregulada que hiciste? Bueno, a manera de conclusión, yo considero que la enseñanza comprende un compromiso de tipo moral donde interactúan tres partes, es decir, el docente, el estudiante y los contenidos. Muy bien. Este convenio establece que el estudiante alcance pues, esos conocimientos preestablecidos. La enseñanza también tiene una dimensión social donde la escuela tiene como función planificar y organizar el aprendizaje de los estudiantes con el fin de que se cumpla con la responsabilidad o con la función de la escuela. La idea es que esta formación no sea teórica, sino mucho más práctica, con el fin de cambiar
la forma deseable a quienes están aprendiendo. La enseñanza debe hacer posible el aprendizaje mediante la generación de situaciones apropiadas para que se produzca. Y finalmente existe una relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje en razón a que enseñar depende necesariamente de la existencia de aprender. Muy bien, Rosa, te felicito, de verdad. Allí pues creo que resumiste muy bien los aspectos importantes de este tema y de los apartados que trabajaste en este curso. Muchas gracias. Entonces ahora voy a proceder eh, con la lectura que tú hiciste. Tú Claro que abarcaste sí. también dos aspectos importantes en esta misma lectura. Uno de ellos es enseñanza y comunicación y el otro aspecto es Ujú. comunicación didáctica. Sí, claro, Entonces, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esos dos apartados que manejaste. claro que sí. La primera sería, según el autor Watzlawick y su obra Teoría de la comunicación humana, ¿cuáles son las propiedades de la comunicación? Bueno, según este autor, las habilidades de la comunicación son 5. Primero, pues él expresa que no es posible no comunicarse. Es decir, toda situación requiere una interacción. Incluso aquello que no es hablado también ya expresa sobre sí un mensaje. Entonces, hablamos de las propiedades de la comunicación, hablamos de que todo aspecto, incluso gesticular, ya Correcto, como tal emite un mensaje, ¿cierto? así Lo es. segundo es que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. Es decir, el primero, el contenido es el mensaje. O sea, toda comunicación tiene que llevar un mensaje. Y pues lo segundo, el aspecto de relación, se refiere de que yo no me comunico solo, porque si no, pues No estaría habría comunicación. disvariando exactamente. O sea, necesariamente el mensaje tiene que tener pues una comunicación con alguien, es decir, siempre hay un aspecto de relación, ¿cierto? Lo tercero es que Correcto, la naturaleza de la relación de comunicación siempre está condicionada por las secuencias y su organización entre los comunicantes. Es decir, se refiere al intercambio de mensajes entre comunicantes. Es decir, normalmente nos comunicamos o yo comunico algo esperando siempre de pronto una respuesta. O sea, yo no me comunico con alguien para que el otro se quede callado, sino que debe haber una comunicación que está condicionada por esa secuencia, ¿cierto? Yo hablo, me correcto, comunico, la otra persona recibe, se comunica y así pues sucesivamente, sucesivamente. ¿cierto? Correcto, ajá. También el cuarto aspecto es que los seres humanos se comunican o de forma digital o de forma analógica. Es decir, emplean el lenguaje, ya sea signos o comunicación no verbal. Es decir, las maneras de comunicarnos son estas dos que expresa este autor, ¿cierto? O Sí, sea, la correcto, manera digital, un lenguaje, o por medio de signos también se puede generar la comunicación, ¿cierto? O sea, hay correcto. distintas formas para comunicarse. Y por último, pues todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Simétrico quiere decir que están basados en la igualdad, es decir, Ujú. la relación entre pares o la comunicación entre pares, por decirlo así. Y cuando se habla de complementariedad, es cuando la conducta de alguno complementa la de otro, es decir, yo estoy hablando contigo, pero de pronto tú me complementas o tú me ayudas y me añades aquello que de pronto me hace falta, ¿cierto? Entonces, son estas las 5 características de las propiedades de la comunicación. Perfecto. Suficientemente clara la información. Muchas gracias. Bueno, mira, otra pregunta relacionada con el tema sería la siguiente. ¿Cuáles son las características de la comunicación didáctica? Bien, la comunicación didáctica tiene características propias que desean otros sistemas de comunicación. Ojo que allá ahí esta comunicación pues tiene un adjetivo, ¿cierto? O sea, comunicación didáctica. Ya es distinto al sistema de comunicación normal, ¿cierto? Lo Tradicional. primero que hay que distinguir, exactamente, la comunicación tradicional, muy bien, Rosa. Lo primero que hay que distinguir es que es una comunicación institucionalizada, es decir, en toda institución, hablando de instituciones educativas, operan dos tendencias.
lo instituido y lo instituyente. Es decir, cuando hablamos de algo instituido, es decir, de algo que ya está, algo que ya está implantado, algo que ya está implementado, establecido, ¿cierto? Y lo instituyente es aquello que con el pasar del tiempo, con el proceso de comunicación, con el proceso didáctico, se puede ir haciendo y se puede ir generando, ¿cierto? Entonces, este es uno de los primeros aspectos de la comunicación didáctica. Lo segundo, la comunicación didáctica es intencional, es decir, siempre hay que tener presente que la comunicación didáctica debe tener un objetivo, debe tener una intención. La forma de expresar y la forma de materializar la comunicación, pues debe tener una intencionalidad. No podemos nosotros pues hablar o comunicarnos sin generar de pronto o tener la intención de hacerlo o lo que eso, exactamente, lo que eso quiere expresar. La comunicación didáctica, como tercero, es obligada, es decir, se genera una tensión entre la participación voluntaria, la espontaneidad y la obligación y la imposición, perdón. Es necesario que siempre en la comunicación didáctica se genere ese proceso de espontaneidad, es decir, que no sea algo impuesto, que no sea algo obligado, sino que en realidad, o sea, cuando hablamos de que la comunicación es obligada, quiere decir que normalmente la comunicación didáctica obliga al otro a que de manera espontánea y de manera voluntaria pueda responder, ¿cierto? También tiene un carácter jerárquico, es decir, se da jerarquía entre los participantes, ya que algunos dominan el objeto y la intención de la comunicación, mientras que otros no tanto. Entonces ahí se va dando como la jerarquía de la comunicación. Y por último, es grupal. La comunicación escolar se produce en grupo. Es imposible no comunicarse en un grupo. Imposible. Siempre la comunicación didáctica será de manera grupal. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Una última pregunta sería, según el autor Pérez Gómez, ¿cuáles son los 4 elementos en la comunicación del proceso didáctico? Bien, Pérez Gómez destaca 4 elementos. Primero, la fuente de la información. Es decir, entre las diferentes fuentes de información, el autor considera al profesor como la más importante, ¿cierto? O sea, eso hay que tenerlo claro en el aspecto comunicativo. O sea, lo más importante es lo que a mí me dice mi profesor. O sea, entre las diferentes fuentes de información, lo más importante es lo que mi docente me está expresando. Exacto. Lo segundo son los mensajes didácticos, es decir, son la forma de materializar la intencionalidad didáctica. Los mensajes contienen o consisten en transmisión de contenidos, actividades de los alumnos y formas de participación adecuada. Entonces, los mensajes deben tener una intencionalidad didáctica. Tercero, el destinatario, pues es el alumno quien recibe los mensajes didácticos, él es el destinatario del mensaje didáctico. Cuarto, el contexto, es decir, el contexto muchas veces se da al interno del aula o en el contexto institucional. O sea, el contexto debe mantener una relación estrecha entre aquellos que se están comunicando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De acuerdo con esta información, me gustaría que me compartieras tus conclusiones sobre estas 2 lecturas que hiciste, sobre estos 2 apartados, excúsame, de lectura que hiciste. Claro. El tema que, pues, como has podido escuchar, que traté fue la comunicación. Pienso que es una de las herramientas principales y necesarias en todos los procesos educativos, ya que por medio de la comunicación es que se logra impartir el conocimiento y se logra desarrollar el aprendizaje. Por eso hay que también entender que cuando hablo de comunicación, me refiero a todo tipo de comunicación, verbal y no verbal, ¿cierto? Porque como lo decía también al inicio, también la gesticulación o la expresión corporal también es una forma de emitir un mensaje, comunicarnos. Por lo tanto, pienso que hay que prestar especial atención a cómo nos estamos comunicando, la forma de cómo nos comunicamos, porque, y yo definía o concluía de esta manera, de la calidad de la comunicación depende la calidad de la educación. Entonces, creo que con eso concluyo y con eso resumo De acuerdo lo que completamente. he estudiado. Perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Vale, Rosa. Compartamos ahora entonces la reseña que hemos podido construir
pues de manera Colaborativamente. colaborativa Sí. sobre este tema de la didáctica en la formación docente. No sé si Ujú. me podrías pues iluminar iniciando pues esta reseña, Rosa. Claro que sí. Bueno, de acuerdo entonces con la lectura que tuvimos en cuenta de Asprelli, em, colaborativamente basamos la reseña en la didáctica en la formación docente. Para poder elaborar esta reseña, tuvimos en cuenta ciertas preguntas que se hicieron en la guía de actividades y que nos sirvió como recurso para poder construir el texto. Entonces, digamos que para comenzar, de acuerdo con las preguntas, el contexto de la lectura eh, se produce por la falta de atención que según la autora se ha dado a un campo muy importante dentro de la formación docente como lo es la didáctica. Sí, Por consiguiente, el documento se relaciona con la enseñanza como esa actividad específica y profesional que desarrolla un maestro. Eh, Consideramos que el motivo académico se fundamenta en dar respuesta a varios interrogantes que hace la autora y que tienen que ver con el proceso de enseñar y la didáctica. Eso para iniciar podría decir, no sé tú qué quieras aportar, qué nos podrías yo aportar. pienso que de todo lo que hemos expresado, Rosa, eh, el objetivo principal es en el orientar o la enseñanza como actividad propia del docente, pues el docente debe tener presente que su función principal o su objetivo principal es saber enseñar. Correcto, Porque podemos decir, sí, partimos enseñanza, damos enseñanza, pero también hay que saber hacerlo. Y por eso es fundamental que el docente constantemente se esté examinando y constantemente pues esté evaluándose para correcto. saber si su enseñanza o lo que está haciendo, o el proceso de aprendizaje se está Reflexionando. dando exactamente, si se está dando de manera correcta en sus alumnos o en aquellos que él tiene a su cargo. Entonces creo que es lo primordial. Por eso Ujú. también es importante tener presente que el planteamiento general del texto está orientado a considerar la didáctica como la disciplina que tiene como función de estudio y fundamento la enseñanza, ¿cierto? Ujú. Es la, Así es. como tal el planteamiento general del texto que hemos estado tratando y que hemos estado comentando en este espacio. Sí, correcto. Bueno, fíjate que pudimos analizar que la bibliografía, que las referencias consultadas por la autora, Sí, tuvo principalmente en cuenta a pedagogos y didactas, autores de teorías y corrientes paradigmáticas en la historia de la educación. Digamos que esta información se puede corroborar cuando la autora hace citas textuales uh-huh, y de esta forma pueden explicar y apoyar cada una de las secciones del documento. exacto. Lo que Sí, pudimos analizar también allí es que, en efecto, el texto presenta ciertos vacíos teóricos y esos vacíos teóricos los pudimos evidenciar en algunas de las preguntas que plantea la autora, como por ejemplo, ¿la didáctica es un saber desvalorizado en el instituto formador? Realmente, de acuerdo a lo que pudimos analizar, no encontramos respuesta en otras investigaciones consultadas que puedan determinar con certeza si la didáctica es un saber desvalorizado en el instituto formador. Considero que es una pregunta poco estudiada, poco analizada y pues no podríamos considerar que hayan muchas investigaciones al respecto sobre ello. sí. Yo pienso que, y pues me uno a lo que tú decías, ciertamente hay muchos vacíos. O sea, Ujú. incluso frente al tema didáctico, a pesar de que muchos autores o de que la bibliografía, como tú decías, es muy amplia, se encuentran muchos vacíos. O sea, Así se ha es. dedicado o se ha creído que la didáctica solamente es en el ámbito educativo, cuando el proceso didáctico tiene que generarse en todas las disciplinas, porque hay que saber qué lugar ocupa el saber didáctico en la formación docente, si la didáctica de verdad tiene un valor o es desvalorizada, ¿cierto? O sea, hay que tener eso muy presente en todo este aspecto educativo,
pero también hay que saber que ciertamente el campo donde debe navegar la didáctica es en la docencia, pero si en la docencia está siendo incluso olvidada, si está siendo incluso desvalorizada, ¿cómo se va a meter también la didáctica en otros aspectos, en otras disciplinas? La didáctica es algo muy, muy importante porque nos ayuda a saber la forma correcta de enseñar, ¿cierto? Saber la Así forma es. correcta de dar y de empezar un aprendizaje. Entonces yo pienso que este texto ha sido de mucho provecho, al menos para nosotros, porque nos ha ayudado a que tengamos muy en cuenta la implementación de todo tipo de estrategias de enseñanzas para también darlas a conocer en todos los espacios y en todas las disciplinas en las que nosotros nos desarrollemos. Así es. Fíjate que asimismo pudimos analizar que de acuerdo con la información que comparte la autora, un argumento muy importante de ella es que mediante el proceso de formación se adquieren aprendizajes. Esta adquisición de aprendizajes favorece el desarrollo de capacidades y también se pueden establecer relaciones vinculares. Y, adicionalmente nos indica que el individuo se forma por mediación y en esta mediación la enseñanza y el aprendizaje son apoyo de la formación. Sí. De acuerdo a lo que revisamos también, pudimos notar que los fundamentos teóricos que dan un soporte y un sentido lógico a la investigación de esta autora están planteados en información suministrada por autores como Juan Federico Herbart, que en el siglo XIX apuntó al desarrollo de los pasos formales de la enseñanza. Otro autor como Herbert Spencer fue una destacada figura del naturalismo y positivismo inglés entre el 1820 y el 1903. Y también tiene fundamento teórico en la obra de Cecilia Braskalawski sobre la formación de profesores y quien propone 3 tipos de conocimientos como son el saber sustantivo, el saber pedagógico y el saber institucional. Claro, yo pienso que finalmente, ya para cerrar y concluir, Rosa, el texto se proyecta como un documento de gran relevancia para profesores, para maestros, para educadores y profesionales de diversas disciplinas que se planteen realizar un proceso formativo. Es un texto De muy acuerdo. rico, es un texto que ayuda demasiado, incluso tiene muchas referencias y muchos autores como tú los que los Así es. mencionaste hace un momento. Y bueno, yo pienso que es un texto de gran envergadura y que puede servirnos a nosotros, pero como también a todos esos profesionales en el ámbito educativo para que aprendan mucho más de la didáctica que, como ya hemos dicho, se encuentra muchas veces olvidada y que tiene también muchos vacíos en el proceso de formación. Así es. Bien, Rosa, muchas gracias por No, compartir a ti conmigo este muchas espacio. gracias. Gracias también a nuestra tutora y bueno, esta ha sido nuestra exposición correspondiente a la fase 3 de este curso de pedagogía y didáctica. Muchas De gracias, acuerdo. Rosa. Un Muchas saludo. gracias, Rafael. Chaito. Igualmente, hasta pronto.